Nuestros municipios gozan de una característica muy importante a la que se le ha denominado la autonomía municipal. Si ustedes recuerdan a lo mejor sus clases de civismo o las clases de derecho para quienes son abogados, los estados tienen una característica que se llama soberanía. La soberanía es un poder sobre el cual no hay otro. La mayoría de los estados en México, las entidades federativas son soberanas que decidieron firmar un pacto y generar la federación, ¿no? En el caso de los municipios no existe esa soberanía, sino existe un concepto muy semejante que se llama autonomía municipal. La autonomía municipal, ¿qué es? Es la posibilidad que tienen los municipios de regir por su propio destino, ¿no? Sus propias organizaciones, digamos, su propia vida operativa, ¿no? Entonces, este concepto de autonomía municipal a eso se refiere, ¿no? Es la posibilidad de que los ayuntamientos puedan dictar sus normas, tomar sus decisiones sin tener que consultar a nadie y tampoco sin tener que generar alguna otra condición para su ejercicio, ¿no? Esta autonomía municipal la podemos clasificar en tres grandes grupos: la autonomía política, la autonomía administrativa y la autonomía hacendaria. Dentro de la autonomía política, ¿qué nos referimos? A que ellos pueden elegir sus determinaciones, elegir sus autoridades y también determinar sus políticas internas. Es decir, el ayuntamiento decide quién va a ser el tesorero, quién va a ser el secretario. El ayuntamiento decide que hoy vamos a hacer un plan de ordenamiento territorial de esta forma, un plan de desarrollo de esta otra, sin necesidad de preguntarle al gobierno estatal o al gobierno federal. A eso nos referimos con autonomía política, en la posibilidad de dictarse o de tomar sus propias decisiones en los aspectos políticos que le apeten o que le competen al municipio. Autonomía administrativa es una autonomía en términos de organización de su estructura. Es decir, el propio ayuntamiento puede decidir si se organiza en direcciones generales, en secretarías, si tiene una, si tiene dos, si tiene tres, si tiene 20, dependiendo mucho también de las capacidades y de las necesidades que en cada uno de los municipios se requieren. Hay municipios que a lo mejor cuentan con un aparato administrativo muy grande porque son municipios que tienen mucha población que atender. Entonces, ellos tienen secretarías, direcciones generales, subsecretarías, direcciones de área, en fin. Hay otros municipios que a lo mejor hay municipios que tienen su ámbito de competencia, su ámbito de actuación es más sencillo, más manejable. Entonces, estos municipios también tienen una estructura a lo mejor más cercana, más chiquita, menos robusta. A lo mejor para un municipio que tiene una gran parte de su población en zona rural, bueno, pues las cuestiones de desarrollo rural, desarrollo agropecuario, de apoyo al campo, pues van a ser desarrollos más importantes porque van a querer bajar más recursos, van a tener que meterle ingeniería, en fin, van a ser actividades y a lo mejor esa parte la tienen muy robusta. Y lo que se refiere a apoyo a las empresas, a desarrollo económico, pues a lo mejor lo tienen más modesto porque no es una de sus finalidades. En el caso de, por ejemplo, municipios turísticos, claramente el departamento que tiene que ver la cuestión turística, pues va a estar más robusto porque va a ser parte de ahora sí que es parte de sus ingresos y pues eso también lo tienen que cuidar bien, ¿no? Entonces la autonomía administrativa implica eso, que cada uno de los ayuntamientos se puede organizar de la manera que mejor lo decida, ¿no? Las dependencias pueden cumplirlas tan amplias o pueden cumplir funciones tan concretas como las que ellos mismos decidan. Y por último, hablamos de una autonomía hacendaria. Eso tiene que ver con la recaudación de impuestos y con la administración de los recursos, ¿no? Es decir, yo para cobrar impuestos no necesito pedirle permiso a nadie. A lo mejor sí, la ley me obliga a que haya una iniciativa, pero una vez aprobada esa iniciativa de ingresos, simple y sencillamente no habría una posibilidad de que se pudieran generar de que pudiéramos pedir permiso a otra persona para que podamos gastar nuestros ingresos, ¿no? Entonces es importante que en este sentido, pues el municipio gaste de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a sus necesidades y también cobre los impuestos necesarios, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de autonomía municipal, el reglamento policial del gobierno. Cada municipio
decide qué conductas son correctas y qué conductas son incorrectas, qué conductas son fomentadas, qué conductas son prohibidas, ¿no? Por ejemplo, pudiera parecer para un municipio turístico, a lo mejor el que haya uso de la vía pública para pues, no sé, festivales o fiestas, pues es correcto, no implica mayor problema y está permitido, pero a lo mejor en un municipio urbano donde haya mucho tráfico, pues sí hay ciertas reglas que piden para poder cerrar una calle o para poder organizar un festival. Entonces, eso depende de cada uno de los municipios, depende de cada una de sus naturalezas y depende de cada una de sus necesidades, ¿no? Entonces, la autonomía municipal ahí se manifiesta. Cada uno de los municipios es muy diverso. Alumbrado público, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Guanajuato tenemos municipios que a lo mejor tienen una extensión territorial muy grande y a lo mejor tienen su población desagregada en rancherías. Entonces, conectar una ranchería a otra, pues implica mucho alumbrado público. En cambio, también tenemos municipios que son muy urbanos, como el caso de la ciudad de León, Irapuato, Celaya. Entonces, ahí, pues, el uso del alumbrado público es diferente. A lo mejor allá necesitamos un tipo de alumbrado público distinto porque, pues, está a la intemperie, no hay tanto tráfico, a lo mejor. Entonces, dependiendo de este tipo de servicios, también es el tipo de actividad o el tipo de soluciones que cada municipio le da a su alumbrado público, ¿no? La construcción de pozos de agua, el cobro de impuesto predial, las licencias de funcionamiento, ¿no? Cada uno de estos ejemplos, cada municipio lo puede regular de acuerdo a sus necesidades, ¿no? A lo mejor el impuesto predial, bueno, hace algunos años, había un estudio que había hecho Enrique Cabrero, que había varios municipios en el país que en el año 2000, eso estoy diciendo hace algunos años, cobraban el predial todavía en libros, no tenían computadoras para cobrar el predial. Entonces, bueno, eso depende ya de la naturaleza, de las capacidades, pero de las capacidades y de cada una de las situaciones, por lo cual sí sería importante que cada uno definiera cómo va a ser este cobro o estos servicios, ¿no? Entonces, en ese caso es importante que este tipo de decisiones o este tipo de autonomías se vean reflejados en el contrato. Muchas de las condiciones o muchos de los accesos que nosotros tenemos para garantizar nuestros derechos humanos lo hacemos a través de las actividades o de los servicios públicos con los que cuenta el municipio, ¿no? Por ejemplo, el derecho al agua y al saneamiento lo hacemos ahora sí que palpable, operativo, a través del agua potable que nos prestan. La seguridad y libertad de tránsito lo hacemos necesario o lo hacemos como, ahora sí que ese ejercicio a la libertad de tránsito, pues la podemos hacer únicamente cuando tenemos calles bien alumbradas y podamos caminar en ellas, ¿no? Si vemos parajes, o vemos que están vacíos, pues no podríamos en ese caso, o nosotros no tendríamos la libertad de decir me voy por aquí porque está muy oscuro, porque me va a dar miedo, me va a pasar algo, ¿no? La recolección de basura también está relacionada con el derecho al medio ambiente y a la salud, ¿no? Como les decía hace rato, si de repente el municipio dejara de prestar el servicio de basura, el de recolección de basura, por un mes, híjole, pues sería complicado que cada uno de nosotros en su casa o en su fraccionamiento, pues tuviera los contenedores necesarios con las medidas sanitarias o nos saldría al fin de cuentas muy caro. Entonces, eso también, la recolección de basura contribuye a nuestro derecho al medio ambiente y a nuestro derecho a la salud, ¿no? Podemos concluir en este caso entonces que el municipio y los derechos humanos, a pesar o contrario a lo que muchos piensan, sí existe una relación directa, operativa e inmediata con los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, los municipios contribuyen en el día a día a que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos humanos, ¿no? Ya les decía, estos tres ejemplos, bueno, pues son algunos de los que nosotros podemos generar para poder contribuir a los derechos
humanos, ¿no? En el caso de mercados, con nuestro derecho a la alimentación, calles y parques, con la recreación y convivencia, panteones con el trato digno a los seres, a los restos humanos, seguridad pública, pues no se diga, con la vida, integridad, orden público, ¿no? Todos estos servicios que los ayuntamientos están obligados a prestar por instrucción del artículo 115 constitucional, tienen por objeto validar o tienen por objeto sostener o soportar un derecho humano básico y que además están reconocidos en un ordenamiento jurídico nacional e internacional. Es decir, nuestra Constitución nos dice que todos los derechos humanos que reconozca esa propia Constitución, más los derechos humanos que México haya firmado en los tratados internacionales, ¿no? Entonces, ya sea en el ordenamiento nacional o en el internacional, todos forman parte de un bloque que se nos aplica y del cual estamos obligados. Hay tres principios, hay tres visiones de cómo podemos visualizar los derechos humanos, ¿no? Que son como perspectivas. El naturalismo dice que los derechos humanos son principios universales y prejurídicos, es decir, que existen independientemente de que haya un Estado o no un reconocimiento. Es decir, yo tengo derecho a la salud, aunque la Constitución no lo diga y aunque nunca lo hayamos firmado en un contrato. Por el simple hecho de ser persona, yo tengo derecho a la salud. Ese es lo que dice el naturalismo. El positivismo nos dice que adquieren existencia al ser positivizados, es decir, al estar reconocidos en una norma y que esta norma sea formalmente una ley o normativa. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si no hay una ley que respalde tu derecho, pues no tienes derecho humano. Y ya hay otras perspectivas que dicen que los derechos humanos constituyen también luchas históricas y políticas, ¿no? Y que ha derivado de esas luchas han nacido los derechos humanos, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, un caso que a lo mejor para quienes son abogados me van a entender más claro, para quienes no, trataremos de explicarlo, ¿no? Nuestra Corte en México ha sacado una tesis que habla sobre el derecho de las personas, el divorcio incausado, ¿sí? ¿Qué es esto? Anteriormente, para que tú pudieras divorciarte en un matrimonio, tenía que existir una causa. Es decir, porque había, pues, abandono de hogar, porque había, alguna violencia, desgraciadamente, cosas así. O, en su caso, porque ambas partes estaban de acuerdo en que si se cerrara o se terminara el matrimonio, ¿sí? Entonces, ahora, con esta tesis del divorcio incausado, ¿qué es lo que dice la Corte? Pues que a nadie nos pueden obligar a vivir o a convivir o a tener contacto con una persona con la que ya no queremos tener contacto, ¿sí? No es necesario que los dos estemos de acuerdo. Con que uno de los dos no esté de acuerdo es suficiente para poder deshacer el matrimonio, ¿no? Entonces, este desarrollo, esto se funda en un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Esta idea de que tú no puedes vivir amarrado, bueno, vivir vinculado jurídicamente por un matrimonio a una persona con la que ya no quieres tener relación, implica precisamente esa idea. No está regulado en ninguna ley, no está positivizado, es decir, no está vigente, pero la Corte ha resuelto que nadie puede ser obligado, y parecer un principio básico, ¿no? O sea, nadie te puede obligar a que sigas perteneciendo, que sigas conviviendo con una persona con la que ya no deseas convivir. Entonces, ese es digamos, es una visión naturalista de los derechos humanos. O sea, tú tienes derecho a que puedas decidir de tu vida lo que quieras, aunque no estés establecido en una norma, ¿no? El dispositivismo, por ejemplo, tenemos el derecho a la vivienda digna, ¿no? Es decir, la Constitución habla de que todos tenemos que tener un derecho a la vivienda digna. Hay ciertas reglas, mecanismos que tenemos que activar para poder tener acceso a esa vivienda digna. Entonces, si nosotros somos empleados de un patrón que cotizamos en el Infonavit, pues en cualquier momento, cumpliendo los requisitos, podemos acceder a un préstamo para tener una vivienda digna, ¿no? Entonces,
Ese es un ejercicio positivizado del positivismo, ¿no? Una visión positivista de los derechos humanos, es decir, cuando el derecho humano está arreglado y tú cumples las reglas. Y hay unos de perspectivas críticas, por ejemplo, las comunidades indígenas y su desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba durante muchos años? Las comunidades indígenas son parte de los pueblos originarios de nuestro país, son parte de la historia esencial de nuestro país, ¿no? Entonces, ellos tienen una forma de pensar particular, diferente, ¿no? Entonces, eso precisamente es una forma de cómo los indígenas visualizan el mundo, ¿sí? Por ejemplo, para ellos muchas veces la tierra no es solo un espacio geográfico como para nosotros. A lo mejor para algunos grupos indígenas, alguna población indígena, la tierra representa pues parte de su ideología, parte de su origen, de la tierra madre, de muchas de estas ideas que de repente nosotros, desde esta visión, podemos llamarle occidental del derecho, pues muchas veces no visualizábamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pues ahora sí que el principal movimiento indígena que hemos tenido es en el 94 en los últimos años, pues con los zapatistas, ¿no? En donde ellos empezaron a luchar, se llegaron a ciertos acuerdos y se reconoció su derecho. Entonces, por ejemplo, el día de hoy, al día de hoy la Corte ha emitido muchas resoluciones donde dice, a ver, autoridad, si tú vas a hacer alguna obra pública que afecte esta parte de una comunidad indígena, que la comunidad indígena tiene una visualización o una idiosincrasia particular, debes primero de preguntarles, y estableció una tesis de lo que se conoce como consulta previa e informada. Tienes que preguntarles y decirles cuáles van a ser las consecuencias de esa acción que tú vas a hacer. Entonces, ahí nace la tesis de la consulta previa. Cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier política pública, cualquier obra pública, cualquier megaproyecto que tenga o que pueda afectar comunidades indígenas, primero se les debe de preguntar sobre cuál es lo que visualizan y ver si hay posibilidad o no de compaginar la visión que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio, sobre sus recursos, sobre su entorno, con el proyecto que se pretende realizar. Porque si no hay esa compatibilidad, a lo mejor se pueden generar muchos problemas, ¿sí? Entonces, por eso les digo, dependiendo de cómo nosotros, o más bien, estas tres posturas son ejemplos de cómo hemos visualizado nosotros a los derechos humanos, ¿no? No necesariamente los derechos humanos tienen que estar en una ley, no necesariamente solo responden a la naturaleza del ser humano como personas, sino también responden a esta lucha social, a esta dignificación de los pueblos originarios que se han tenido. Y así como están los pueblos originarios, podemos hablar de las personas con discapacidad o las personas discapacitadas, o podemos hablar no sé, de grupos en situación de vulnerabilidad, en fin, cualquier situación que busque. Entonces, estas tres percepciones son las que nos ayudan a tener un entendimiento completo de lo que pudieran ser o lo que pudiera considerarse los derechos humanos, ¿no? Entonces, es importante que las visualicemos para que no nos vayamos a casar con solo una de ellas y que al final del día, pues, podamos generar algunos otros elementos. Muchas gracias a Juan Pablo, ya por ahí nos compartió esta tesis de las cuales platicaba de la Corte, que nos habla acerca del divorcio encausado, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Dentro de esto, bueno, ¿cuál es el marco normativo internacional de los derechos humanos? Bueno, en 1948 se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 66 se firman los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 1969 hay una convención americana, solamente para el continente americano, sobre los derechos humanos, que es la que da nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en 2011, que esa es una de las reformas más importantes que se han dado en nuestro país, nos impone la obligación para todas las autoridades de estas 4 obligaciones básicas
de las que hablaremos más adelante, ¿no? Ya vimos que es la Constitución Política, el artículo primero y las leyes reglamentarias. ¿Cuáles son los principios básicos de los derechos humanos? Bueno, primero, es universalidad. A todas las personas sin distinción. Si nosotros vemos que una persona no le quieren respetar uno de sus derechos públicos, o sea, un derecho que yo tengo no se lo quieren respetar a otra persona, entonces ahí estamos rompiendo con el principio de universalidad. Interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo derecho me lleva a otro. No podemos hablar ni podemos construir de que sean derechos aislados, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo decir, es que mi derecho a alimentación, no, espérate. El derecho a la alimentación combinado con el derecho a la información nos da las etiquetas que vemos el día de hoy que ponen en los productos. ¿Y eso a qué responde? A que lo menos que podemos saber como consumidores es ver qué nos estamos comiendo, qué le estoy metiendo a mi cuerpo para conservarlo. Ya esas etiquetas, ¿a qué me ayudan o a qué responden? A dos principios: al conocer los ingredientes y al proteger mi salud, porque yo así conozco qué me estoy metiendo y de qué manera eso afecta a mi salud. Por eso de repente nosotros vemos que tienen esas etiquetas de exceso de azúcar, exceso de sodio, etc. Precisamente porque eso. Entonces, no podemos hablar solamente del derecho a la alimentación, sino necesitamos hablar del derecho a la salud. Siempre los derechos humanos van a estar interconectados. Es muy difícil, es muy complejo el que podamos nosotros decir, únicamente vamos a hablar de este derecho. Es muy complejo. Siempre va a haber interconexiones entre los derechos humanos. Indivisibilidad, es decir, todos tienen la misma importancia, ¿sí? Es decir, los derechos tienen que respetarse en igualdad de condiciones. Hay ocasiones en las que haciendo ejercicios de ponderación podemos generar unos, podemos generar otros, pero siempre tendrán la misma jerarquía. Y progresividad, que cada vez tenemos que ampliar el ejercicio o hacerlos más efectivos, ¿no? Es decir, cada vez podemos hacerlo de manera más amplia, más general. Perdón, aquí Francisco me comenta, respecto a los pueblos indígenas y la prestación de servicios públicos conforme al 115 constitucional, ¿pueden los pueblos indígenas prestar los servicios directamente y no sean los municipios que los presten? Sí pueden. ¿Cuál es esta idea, Francisco? Mira, por ejemplo, hablemos del tema del agua, ¿no? Para muchos pueblos originarios, el agua no es simplemente un satisfactor o no es simplemente un elemento básico para su subsistencia. El agua, la tierra, el monte, el campo constituyen también parte de su idiosincrasia, de su religión, por así llamarlo, de su forma de vida, de su cosmovisión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Cuando llegaron los españoles, aquí en México había muchos pueblos indígenas. Entonces llegan los españoles, hispanizan todo el país y pareciera que a los pueblos indígenas los destruyeron o ya no existieron, ¿no? Inclusive hay historiadores que así lo relatan. Sin embargo, ellos aquí ya tenían una forma de organizarse, ya tenían una forma de vivir, ya tenían una forma de ver hasta la religión. No todos los pueblos eran católicos, tenían diferentes deidades, diferentes formas de honrar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú eres, vamos a decir, tú eres el gobierno del estado y quieres hacer una presa, pero para ellos la presa no implica únicamente la acumulación de agua, implica pues que el agua, su característica básica, algo que corra, porque ellos están visualizando como el cambio, muchas otras cosas. O sea, tiene una visión, digamos, más como de deidad. Entonces, si tú llegas y únicamente te dedicas a explotar esa fuente, pues para ellos el día que no exista, pues también les va a impactar en sus creencias, también les va a impactar en su propia identidad como pueblos indígenas. Entonces, no es propiamente que digamos, ellos que lo hagan, no, sino se trata de que tengamos que respetar lo que ellos están haciendo. A lo mejor ellos siempre han explotado ese río de una manera muy particular para llegarse de agua.
No quiere decir que la comunidad indígena a fuerzas tenga que hacer una explotación, potabilización o procesos muy tecnificados, pero sí debemos en principio preguntarles y en segunda, cuando no sea posible darles esa posibilidad, cuando no sea posible, digamos, quitárselos, darles la posibilidad de que ellos te ayuden o que ellos sean responsables de la prestación de ese servicio. Con eso, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pues cumplir con nuestra obligación del 115, pero también respetarle sus creencias, ¿no?